Mi comida me sana, con el doctor Luis de Lupi. La alimentación y la salud vista desde varios puntos: el filosófico, cultural, político, social y el económico. Conceptos e información como para que vos seas quien se cuide la salud y que tu alimento sea tu medicina. Mi comida me sana, con el doctor Luis de Lupi. Muy bien, continuamos aquí en La Palangana con el micro Mi Comida Me Sana con el doctor Luis de Lupi. ¿Qué tal, Luis? Buen día. Guido de este lado te habla. Buen día, Guido, buen día para todos. Buena mañana. Bien, ¿cómo andamos? Retomando las charlas, la semana pasada habíamos hablado de la cuestión de la digestión, ¿no? De cómo empezaba con la masticación, con la salivación, y cómo arrancaba de ahí primeramente. Sí, la idea era que más o menos dar un panorama muy general de lo que es la digestión y de cómo muchas veces por no saber y por condicionamientos utilizamos alimentos que no son adecuados para nuestra digestión, para nuestra fisiología, y no solo eso, sino que muchas veces además los consumimos de manera equivocada, es decir, masticando mal, tomando agua mientras comemos y todo lo que charlamos el otro día, que hacen a que después tengamos una mala digestión y en realidad no podamos cumplir con el objetivo que es la alimentación, de que poder asimilar los nutrientes para mantener nuestro organismo en equilibrio y con un normal funcionamiento, ¿no? Entonces como que muchas veces perdemos el sentido de por qué nos alimentamos y muchas veces se termina canalizando a otras situaciones emocionales, psíquicas y demás. Entonces, por ahí rescatar un poquito para que la gente entienda cómo es el proceso digestivo, para que pueda amigarse y no estar contrariado, porque muchas veces parece que la digestión nos marca un camino y uno con las decisiones termina haciendo todo lo contrario. Entonces después dice, uy, ¿qué? Me cayó mal, una indigestión, entonces toma sales para cubrir y antiácido y además, bueno, en realidad es uno el que ha tomado una decisión equivocada, contrario a lo que la naturaleza nos dice con respecto a cómo se hace una digestión. Y para seguir un poquito de eso, yo te comentaba de que por ahí podemos hablar lo que desde la parte física, no energética, y lo que la medicina utiliza habitualmente y la línea de la nutrición, que son hablar un poco de los hidratos de carbono, de las proteínas y de las grasas, por qué son importantes para nuestro cuerpo, cómo se asimilan en nuestro organismo, pero separando un poquito, o sea, pensando más en la cuestión estructural, es decir, no en la cuestión energética. Ya hemos hablado que la vitalidad, cuáles son los alimentos que nos aportan vitalidad, y yo siempre digo por ahí en las charlas y demás, es como que vos podés tener y ya lo hemos charlado acá, un cuerpo, yo puedo estar muerto y me analizan y tengo proteínas y tengo hidrato de carbono y tengo grasas, pero no tengo vida. Es decir, todo tiene una parte que es la vitalidad y otra parte que es la estructura física. Vamos a hacer referencia a la estructura física y por qué los alimentos tienen una manera de ingresar al organismo, a la digestión, que tienen que ser acompañado con la estructura física de los alimentos. De lo de la vitalidad ya lo hemos charlado. Vamos a hablar un poquito de los hidratos de carbono y de los azúcares, si te parece. Sí. No sé si quedó claro o por ahí me Sí, estamos bien. Bueno, lo que se llamaba glúcidos, se llama glúcido, la gente lo va a escuchar hablar como glúcido, hidratos de carbono o azúcares. Esto los encontramos principalmente en la naturaleza, en lo que son las frutas, las verduras, es decir, todos los alimentos tienen un porcentaje de azúcares, de grasas y de proteínas, y dependiendo de qué alimentos, algunos predomina el azúcar, en otros predominan las grasas y en otros predominan las proteínas. En este caso, los azúcares predominan más en los que son frutas, en las verduras, y después también en un porcentaje importante en los que son las leguminosas, las féculas,
lo que se llama la papa, la mandioca, las castañas. En las oleaginosas también, por más que predominen las grasas, pero en las nueces, avellanas, almendras, piñones, aceitunas, también tenemos hidratos de carbono. En los cereales también hay un porcentaje importantísimo, en el trigo, en el centeno, en la cebada, en el maíz, en el mijo, en el arroz, bueno, todas las cosas que ya hemos ido charlando. Pero tienen en las semillas también, todo lo que son sésamo, girasol, lino. Entonces, después, la pregunta, yo siempre voy a hacer hincapié en esto porque después, ¿y qué comemos? Mira todo lo que nombré, ¿no? Uh-huh. En este tipo de hidratos de carbono tienen una estructura compleja, es decir, vienen como si fuese un edificio, vamos a charlarlo, ¿no? O sea, nosotros necesitamos, el organismo necesita los ladrillitos, porque es como si vos me decís tenés un bosque entero y vos necesitas un leñito para hacer fuego, no un bosque entero. Esto es un poco así. Entonces el organismo, lo que charlábamos el otro día, la digestión, tiene mecanismos, por eso te decía de no contrariarlos, tiene mecanismos para que una vez que ingresan, con una buena masticación, con una buena insalivación, con un ácido estomacal que permite también desestructurar esas moléculas, como habíamos charlado, y no diluirlo con agua o con antiácidos, las moléculas se van disgregando, se van convirtiendo en moléculas simples, hasta llegar a azúcares simples. O sea, por la pared intestinal no puede pasar un edificio entero, un bosque entero, necesita pasar un leñito. Bueno, ese azúcar simple es la que el intestino, a través de la digestión, se encargó de desarmar para que ese azúcar simple pueda pasar a través de la pared intestinal y de ahí pasa a la sangre, se distribuye a todo el organismo y ahí cada célula puede agarrar ese leñito, esa molécula simple de azúcar para utilizarla en su metabolismo. ¿Hasta ahí se va entendiendo más o menos? Sí, se va entendiendo. Bueno, pero es como el combustible que necesita la célula. Continuamente la célula en su proceso, en su metabolismo, necesita agarrar esos azúcares simples, que ya no son los complejos que tenía antes cuando uno los come, para poder hacer su metabolismo. Y lo que sobra, porque no se está utilizando y demás, el organismo no es tan tonto, agarra, los pone como reserva, los guarda en el hígado, los guarda en el músculo y los vuelve como a pelotonar, así hace como vines llenos y los va acomodando como en estanterías, como lo que se conoce como glucógeno. Uh-huh. Ahí los guarda para cuando vos tengas una necesidad de combustible en forma más importante, por ejemplo una actividad física, saliste a caminar, saliste a correr, estás jugando un partido de fútbol, lo que sea, utiliza ese glucógeno, lo vuelve a desarmar y vuelve a transformar azúcares simples, principalmente glucosa, que es el combustible que utiliza el organismo, y lo vuelve a distribuir por toda la economía, a través de toda la sangre, para que las células los empiecen a utilizar. Eso es básicamente cómo se comportan, cómo ingresan, te estoy diciendo también muy someramente y la manera más simple que puedo decirlo con mis palabras, de cómo ingresa a través de un alimento, un azúcar complejo, cómo el intestino se encarga de desarmarlo, cómo ingresa como un azúcar simple, se distribuye por todo el organismo, la célula lo utiliza como combustible, lo que le sobra lo guarda de reserva como glucógeno para reutilizarlo cuando sea necesario. Ahora, todos los azúcares que te mencioné no están descontextualizados, o sea, no están como la naturaleza los ofrece, no están desnaturalizados. Es decir, vienen acompañados con todas otras sustancias que ofrece la naturaleza que son necesarios para bien digerirlos, para que los utilicen las células, que son lo que llamamos vitaminas, minerales, enzimas y demás. Muchas veces nosotros creemos que el azúcar por ahí que uno consume, principalmente el azúcar blanco, que es un producto totalmente refinado, totalmente desvitalizado, que el organismo le sirve como combustible, pero es un combustible altamente tóxico para la célula porque está desprovisto de los acompañantes naturales que necesita el organismo para hacer el metabolismo a través de los azúcares. Entonces, nosotros notamos que ese azúcar
esos azúcares que por ahí estamos acostumbrados a utilizar, porque la industria alimentaria no nos provee, y nosotros por ignorante lo utilizamos, y muchas veces por adicción. Se sabe, el azúcar blanco de la cocaína cambia en muy poquito la molécula, es decir que fíjate lo tremendamente adictiva que es. Por lo tanto, todo lo que son panificados, todo lo que son, bueno, galletitas, todo lo que es de productos de las confituras de panadería, todo lo que son gaseosas y jugos y demás, todas las cosas que tienen azúcar, que se utilizan azúcar habitualmente, cuando le ponemos al mate, cuando le entramos a un té, a un café, o lo que fuese, las golosinas, principalmente para los chicos, imagínate, todos esos azúcares son totalmente azúcares muertos, que realmente producen una toxicidad muy importante en el organismo. Uno debería, y además produce un agotamiento muy rápido, porque produce unos picos de glucemia muy importantes, se llama hiperglucemia, que va produciendo cachetazos a todo el organismo, principalmente al páncreas, lo terminan agotando. Por eso, cuando siempre es preferible, para el combustible, si uno come raciones de cereales, oleaginosas, semillas, frutas, verduras, nunca le va a faltar el combustible de calidad al organismo. Y si quiere, para utilizar, por ejemplo, una sustancia azucarada para una infusión y demás, utilizar otras opciones que son más saludables, como puede ser una miel pura, como puede ser el azúcar de caña puro, que hay un proceso que se llama mascabado. Después vamos a charlar más finamente del azúcar en general y las opciones, pero lo quería meter en esto porque tiene que ver con los azúcares y tiene que ver cómo ir metiéndonos un poquitito en cuáles son, cómo es el metabolismo de la absorción de los azúcares, y por qué es importante que nosotros prioricemos los azúcares naturales, porque vienen acompañados de sustancias naturales que el organismo las necesita para hacer el metabolismo. Más o menos, no sé si quedó claro. Muy bien, Luis, nos quedó claro. Nos queda ahora pendiente abrir el capítulo azúcar, pero se nos está acabando el tiempo, y antes de terminar con este micro, te quería recordar, y que vos nos recordaras, mejor dicho, va a haber una charla sobre alimentación consciente en 5 Saltos, ¿va a ser? Sí, miércoles 22, en 5 Saltos, en la página, ahora no me acuerdo, es en la biblioteca, no me acuerdo Biblioteca Guido y Hispano. Sí, esa. Acá lo tenemos, Avenida Roca 231 de 5 Saltos. Perfecto, buenísimo que lo tenías ahí. Ahí va a ser la charla a las 20 horas, se hace tarde porque, bueno, la gente que lo organizó quería que fuese ese horario para que la gente que por ahí sale de trabajar pudiese asistir. Así que va a ser 1 hora y media más o menos, una charla. Vamos a charlar un poco de todo, de las preguntas que se quieran hacer los que participen. Así que están invitados, como siempre. Es una charla abierta a la comunidad, libre, gratuita. Así que los esperamos a todos los de 5 Saltos y los que quieran llegarse hasta 5 Saltos. Bueno, muchas gracias por el micro, por la comunicación, Luis. Nos estamos viendo. Muchas gracias a vos y saludos a todos. Estábamos escuchando a Luis de Lupe con el micro Mi Comida Me Sana. La Palangana, periodismo hasta el último día.